Bienvenidos al video podcast 1. Mi nombre es Lluvia y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para nosotros: la relación entre la identidad juvenil y la lengua maya. A veces pensamos que la lengua maya pertenece solo al pasado, pero la realidad es que forma parte de nuestra historia, nuestra cultura y de nuestra vida cotidiana. Aunque no todos la hablemos, sigue siendo una parte esencial de quienes somos en Yucatán. Y para conversar sobre esto, hoy me acompañan 3 invitados de la licenciatura en Lingüística y Cultura Maya del séptimo cuatrimestre. Ellos son Ana Karen, Carmen Alejandra y José Alejandro. Bienvenidos y gracias por estar aquí. ¿Por qué la lengua maya sigue siendo importante para los jóvenes? Para empezar, aunque muchas personas creen que la lengua maya está desapareciendo, la realidad es que sigue presente en cada uno de nosotros y en la vida cotidiana. Hay jóvenes que la escuchan en sus familias, en sus comunidades o incluso en las escuelas. Carmen, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la lengua maya tiene algún valor para nuestra generación? Sí, creo que tiene un valor cultural muy grande, aunque no todos la hablemos. Sabemos que es parte de las raíces del lugar de donde vinimos y de dónde venimos. Y conocerla o respetarla también es una forma de conocer nuestra historia, ya que es una herencia que nos dejaron nuestros ancestros y tiene tanto como un valor histórico y cultural. Karen, ¿alguna vez has tenido contacto con la lengua maya? ¿En la escuela, en tu familia o en tu comunidad? Sí la he escuchado en mi familia y en algunas personas que habitan en mi comunidad. De igual manera, yo la hablo y me gusta y siento que me identifica mucho, ya que pertenecemos al estado de Yucatán. Alejandro, ¿crees que los jóvenes hoy están más interesados o menos interesados en la lengua maya? Yo pienso que sí están más interesados, ya que en estos tiempos pues la lengua maya aparece en las redes sociales y pues la podemos encontrar como por ejemplo en la música, en videos, en chistes, y eso pues contribuye a que la lengua pues se fortalezca y pues se vuelva a retomar como hace algunos años atrás. Como mencionan nuestros invitados, cada uno de ellos tienen opiniones diferentes, pero pues están de acuerdo en que la lengua maya sigue presente en sus vidas cotidianas, ya sea a través de su familia, a través de amigos o incluso en la escuela. Y pues también a través de compartir estos momentos que pues se tiene. Y en breve pues vamos a profundizar un poco más del tema de la identidad. En un momento regresamos. Su único objetivo es formar profesionales y formadores de la sociedad. Ahora sigues tú. Ahora sigues tú. Forma parte de esta institución, una gran casa de estudios, reconocida nacional e internacionalmente. La UNI y Universidad de Oriente te hace una invitación para que estudies tu licenciatura, para que puedas triunfar como todo un profesional. No lo pienses más. Revitalizar la lengua y escribir en maya. Esta lingüística y cultura maya. La uni es la mejor. La uno es calidad. La uni cerca de ti. No es solamente una herramienta para comunicarnos, también es parte importante de la identidad, ya que nos conecta historia, nos conecta con nuestras familias y con el territorio en el que vivimos. Karen, ¿crees que la lengua influye en cómo nos vemos como jóvenes yucatecos? Sí, definitivamente influye muchísimo. Lo digo porque a pesar de que haya personas que no la hablen, sabemos que existe esa lengua y que pertenece a nuestro estado.
y es algo que nos identifica. De igual manera, recordar que venimos de una cultura muy fuerte y muy antigua, esto nos genera orgullo a cada una de las personas quienes hablan y que no hablan, debido a que pues pertenecen al estado de Yucatán y es una manera muy bonita de pertenecer a este estado. Carmen, ¿alguna vez sentiste que la lengua maya estaba estigmatizada o vista como algo negativo? Sí, creo que por muchos años hubo personas que pensaban que hablar maya era algo de gente sin educación o también lo veían como algo malo, y eso no solo era antes, sino también en la actualidad. De hecho, aquí en la universidad he observado que algunas personas todavía se niegan a aceptar que hablan la lengua maya o les da vergüenza aceptar que hablan la lengua maya, aunque es algo que podemos ver que pues ellos no se les dificulta hablar la lengua maya, pero por miedo, por pena, niegan hablar la lengua maya. Pero en la actualidad se ha empezado a ver como algo valioso y digno de respeto por algunas personas, y otras personas aún conservan ese pensamiento de que hablar la lengua maya es visto como algo malo. Alejandro, ¿tú crees que recuperar o promover la lengua maya puede fortalecer la identidad de los jóvenes? Claro que sí, fortalecerla, pues sí, promoverla también, pero sin embargo antes tenemos que darle razón a los jóvenes de que pues hay que primero estar, reconocer sobre su cultura, ¿no? Que ellos entiendan que es parte de sus raíces, que es de donde vienen, de su misma lengua, sus prácticas culturales y todo eso. Y creo que pues ellos son una parte fundamental para la recuperación de la lengua, y pues que, como dijo aquí la compañera, pues que no se avergüencen de eso mismo, de que no se sientan prejuiciados o discriminados solamente por hablar una lengua, ¿no? Simplemente pues es aprender a darle valor y pues a identificarse con la misma. Y como mencionó la compañera Carmen, ¿ustedes por qué piensan que aquí en la universidad existe como que esa limitación de que las demás personas hablen su lengua, o sea, la lengua maya? ¿Por qué creen que sucede esto? Mayormente porque ha avanzado mucho las nuevas modas, por decirlo así. Mayormente aquí en la escuela solo se usa el español, tanto como en maestros como en estudiantes. Y algunas personas no solo se niegan a decir que hablan la lengua maya, sino que también niegan en ocasiones a su comunidad o de dónde vienen, cuando no debería ser así. La lengua maya es algo de la cual deberíamos de estar orgullosos. Yo quisiera hablar la lengua maya, quisiera aprenderla, porque una lengua, como cualquier lengua, es difícil de aprender, y las personas que hablan la lengua maya es algo de admirar, porque no todos sabemos hablarla y es algo difícil de aprender, porque lo he visto en estos cuatrimestres que he estado aquí en la universidad y pues se me dificulta. Por eso lo que puedo decir es que admiro a las personas que hablan la lengua maya y que no deberían de avergonzarse, deberían de sentirse orgullosos porque son bilingües al hablar tanto el maya como el español. Alejandro, tú comentaste algo sobre los estereotipos que tienen algunas personas. Bueno, en ese contexto en el que estamos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la universidad, ¿nos podrías dar como que tus opiniones de cómo quitar estos estereotipos que tiene el estudiante para que pues pueda pues como que hablar libremente su lengua sin que se sienta juzgado o sin que tenga pena sobre pues la lengua maya? Bueno, yo considero que pues esa parte viene de cada quien, ¿no? O sea, el tú sentirte atacado o identificado o que alguien te diga que te discrimine por hablar una lengua, pues ya depende de cada quien decir que no, pues yo soy de una cultura, pertenezco a una cultura, tengo raíces pues originarias, y pues ya depende de cada quien. Pero si buscamos una forma de promover para que esos prejuicios desaparezcan, yo creo que se pueden implementar, como hoy en día que existen talleres, seminarios, y pues en este caso, pues nuestra licenciatura que se enfoca en la lingüística y cultura maya, pues sí es una opción, pues la verdad que pues beneficiaría a cada persona. ¿Por qué? Porque te enseñan a, pues, más que hablar una lengua o aprender a hablarla,
a darle valor, ¿no? A que tú mismo digas, no, pues esto es parte mío, con eso me identifico, soy esto, y pues, no, pues lo que los demás digan, lo que piensen, y pues hasta ahí. Y para Karen, o sea, ¿tú qué piensas de lo que pues mencionan tus compañeros? Es importante que nosotros como estudiantes, ¿no? Demostremos y nos sintamos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra cultura y de todo nuestro entorno. Es correcto lo que mencionan. Me siento como que muy identificada con sus respuestas, porque ambos están compartiendo como que las experiencias que han adquirido a lo largo desde que entraron a la universidad hasta hoy en día. Mencionan la vergüenza que sienten por hablarla, o sea, no ellos, sino que lo han visto, y Alejandro menciona que pues no debemos avergonzarnos, y pues estoy de acuerdo con lo que mencionan. O sea, ambos están de acuerdo igual de que pues nosotros como jóvenes, si tenemos la oportunidad de hablarla, no debemos sentir vergüenza al hacerlo, y si no, no la sabemos, pues deberíamos como que esforzarnos un poquito más si nos gusta, porque hay personas que no la hablan y les gusta, y desgraciadamente pues no tienen la suerte de hablarla como otras, y las que lo tienen pues sí como que sienten esa vergüenza o sienten temor al hablarla. Sí, como menciona, pues hay algunos que pues ya tienen como que esa lengua ya, o sea, desde pequeños, y o sea, yo que no soy mayabalante, a mí me hubiese gustado como que me enseñaran mis padres, o sea, el idioma, porque la verdad, ahora que estoy estudiando esta licenciatura que es Lingüística y Cultura Maya, sí se me hace un poquito complicado, y pues veo a mis compañeros que dominan este idioma, o sea, no quiere decir que sea todo fácil para ellos, pero pues es un poco más fácil que a mí, y pues o sea, negar la lengua es como que, o sea, quitarle prestigio, porque pues es una lengua muy hermosa y pues debe de ser muy reconocida. Y en breve pues regresamos y pues sabremos qué están pensando nuestros invitados e invitados, y pues gracias. Todos somos uno, la mejor. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta con el tema Recordando la Lengua, y estamos con nuestros invitados Karen, Carmen y Alejandro, y vamos a iniciar con este tema que se llama La lengua maya en redes y el activismo digital. Hoy las redes sociales han cambiado la forma en la que aprendemos y compartimos la información. Y algo muy interesante es que cada vez más jóvenes están utilizando plataformas digitales para dar visibilidad a la lengua maya. La primera pregunta es para el invitado Alejandro. ¿Has visto algún contenido digital relacionado con la lengua maya? Claro que sí, hoy en día pues los creadores de contenido han realizado videos en los cuales pues favorece a la lengua maya, desde contar un chiste a un cuento hasta formas de aprender la lengua, como por ejemplo aprender el abecedario maya o las vocales. Sin embargo, pues hay muchos que crean contenido sin tener fuentes o referencias anteriores a la misma, y pues eso hace que se malinforme sobre la lengua y pues que no la den a conocer como debería de ser. Carmen, ¿crees que las redes sociales pueden ayudar a que más jóvenes se interesen en la lengua maya? Claro, las redes permiten que el contenido llegue rápido y a muchas personas. Si vemos que otros jóvenes empiezan a valorarla, nosotros también empezaremos a darle el mismo valor e importancia. Para ti, Karen, ¿te animarías a participar en una dinámica digital relacionada con la lengua maya? Por supuesto que sí. Por mi parte creo que sería una muy bonita experiencia y una forma de aprender algo nuevo. De igual manera, me gustaría invitar a los jóvenes, a los niños, incluso a los adultos, a que se animen a participar.
a enseñar la lengua maya, porque es algo muy bonito que otras personas quisieran aprender y sería un proyecto muy agradable y muy bueno, perdón. Y se utilizaría de muy buena manera si se le da el mantenimiento correcto, es decir, que aprendan a subir buenos contenidos y no a estar como que fingiendo el acento o mal informando, como mencionó el compañero. Como ya mencionaron, o sea, nuestros invitados, sabemos que no es fácil hacer como que, o sea, entrar en el mundo de las redes sociales, porque las redes sociales, o sea, si no tienes cuidado con lo que subes con tu contenido, pues te puedes meter en problemas, porque muchas veces ha pasado que, como mencionaba la compañera, de que, o sea, si no se le da un buen seguimiento a las redes sociales, en vez de beneficiar, puede perjudicar a la sociedad y dar falsa información de lo que realmente, o sea, se quiere dar a conocer. ¿Ustedes alguna vez se han topado con información falsa acerca de la lengua maya? Bueno, en mi caso, pues sí, como comenté, hoy en día, pues la creación de contenido en redes sociales, pues es abundante, y pues en las cuales me he topado con videos las cuales dan a conocer ya sea algún tipo de información o simplemente una palabra, las cuales son incorrectas. En nuestra licenciatura pues nos enseñan a la redacción, a la interpretación, a la traducción, y pues ver un video pues que está mal, que está dando mala información, pues sí causa algún tipo de molestia. ¿Por qué? Porque se supone que una persona que crea contenido con información sobre alguna lengua, el contenido tiene que ser apto e informativo para las personas que lo ven, y no solo pues crear contenido nomás por conseguir seguidores o como dijeron, pues buscar beneficios para uno mismo, ¿no? Es más, pues buscar el beneficio para la comunidad y para la misma lengua. Sí, como comenta Alejandro, a mí me ha pasado porque pues yo no soy, o sea, maya hablante. Me ha pasado que muchas veces me he topado con contenido que, o sea, como yo no sé, yo me lo puedo creer, pero a veces pues pregunto y resulta que el contenido está mal. Pues ese contenido, o sea, puede confundir, como a mí me ha llegado a pasar, confundir a las demás personas que apenas están aprendiendo a hablar el idioma maya. Para ti, Karen, o sea, ¿qué recomendarías a ver ese contenido o reportar ese contenido, o qué otras medidas se podrían tomar? Claro, más bien no llegaría a reportar. Sin embargo, me gustaría invitar vamos a decir, a ese creador a que se informe un poquito más, a que estudie un poquito más la cultura y la lengua maya, porque es fácil, bueno, quizá no sea fácil pararse frente a una cámara y grabarse, pero también debemos considerar que, como mencionas, hay personas que no saben hablar, no saben escribir, incluso puede ser contenido engañoso y eso está mal. Entonces yo le invito a esas personas a que se informen un poquito más, a que pregunten, a que estudien y no den falsos contenidos. Y también hay creadores que suben muy buenos contenidos y esa es una manera pues muy bonita, porque pues él sí, estoy hablando de uno en especial, pero prefiero no decir su nombre porque ¿por qué no? Pero pues sí da muy buen contenido y pues a veces puedes aprender en esa página y es lo que yo opino, o sea, no malinformar a mi audiencia más que nada. Carmen, ¿tú qué opinas al respecto? O sea, sí, sabemos que existen los buenos creadores de contenido, pero también sabemos que existen los malos creadores de contenidos. O sea, ¿tú a qué creador de contenido, o sea, recomendarías? En sí no he visto varias páginas que suben contenido de calidad, por decirlo así, pero no sé, no recuerdo el nombre, pero también he visto algunas páginas o influencers que comparten ese contenido para lucrar con la lengua maya o con el acento yucateco, dándonos etiquetas a los yucatecos como que es que los yucatecos hablan con tal acento, es que los yucatecos esto. De hecho, una vez en TikTok vi un comentario que decía, era algo clasista, de que cuando yo tenga dinero me voy a comprar un yucateco, o sea, porque según el acento les hace reír, o no sé, cuando los mismos influencers, si es que pueden llamarse influencers, comparten o motivan, si hay otra palabra, a las personas a vernos de tal manera de que nosotros
tenemos un acento cuando no es así. O sea, hay que aprender a usar la lengua maya de buena manera, compartirla y motivar a los jóvenes a que hablen la lengua maya y no avergonzarse de hablar la lengua maya. Sí, muchas veces hemos visto, bueno, todos no, todos tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos Instagram y pues podemos ver de que esos influencers, como menciona Carmen, pues sí, como que lucran mucho con nuestro acento yucateco porque lo exageran a tal punto que hasta nosotros decimos, ¿realmente nosotros hablamos así? Cuando nosotros nunca hemos hablado así, o sea, yo lo tomo como una burla hacia nosotros y más con lo que dijo Carmen de que me voy a comprar un yucateco, o sea, como que es parte discriminatoria hacia nosotros, hacia nuestra identidad, lo que realmente somos, porque ellos no nos ven, o sea, quizás solo por un simple acento o sea, no ven más allá a través de nuestro idioma, de nuestra cultura. Pues sí queremos, o sea, como que la gente, o sea, comprenda de que nosotros, o sea, somos más que eso. Y, o sea, todo el tiempo, pues, cuando veamos ese contenido, que sí dejemos un comentario ahí de que, o sea, algo positivo y no negativo para, pues, que la identidad maya, pues, siga. Y, pues, queremos invitar a todos los jóvenes que nos están viendo a participar en una acción sencilla, pero significativa. Publicar en sus redes sociales, ya sea TikTok, Instagram, Facebook, Twitter o actualmente llamada X. Pues que compartan una frase o alguna palabra relacionada con la identidad o con la lengua maya, o sea, que se sientan cómodos. Y usemos el hashtag Identidad Maya Joven y etiquétanos y que etiqueten a otra persona que siga este hashtag para que pues más personas pues lleguen y pues que compartan contenidos en lengua maya y pues que entre todos podamos darle mayor visibilidad. Y pues muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a Alejandro, gracias a Carmen y gracias a Karen y pues a todas las personas que nos vieron y que les quede claro que la identidad no es algo del pasado, sino que la identidad es algo que sigue muy presente actualmente y que nosotros como nuevas generaciones pues debemos de dar más como que realce a esto y no dejar que esta identidad muera. Y pues se van a despedir los invitados y les cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este video podcast. Espero que se lleven un poquito de conocimiento después de esta charla. Pues todo esto es nuestro punto de vista, lo que nosotros pues pensamos. Y pues nada más, pues agradecer la confianza y pues nos vemos hasta la próxima. Agradeciendo de igualmente por la invitación a participar en este video podcast. De igual manera, decirle a los jóvenes, a los niños, a las personas mayores que hablen la lengua maya, que ayuden a compartirla, ayuden enseñando a las personas que no la hablan, en vez de avergonzarse y negar que hablen la lengua maya. Porque la lengua maya es parte de nuestra cultura, es muy importante para nosotros. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias a Video Podcast 1 por la invitación y pues de igual manera a la audiencia que nos está escuchando, agradecerle e invitarlos a que sigan hablando la lengua maya y la promoción. Y también para recordarles que sigan la página de Facebook Video Podcast 1 porque pues es su podcast de confianza. Muchas gracias.